todas las notas que debían dejar los evaluadores frente a las fuentes de información, las fechas, la calidad de esa información y relacionado con que posiblemente ese valor que estimara el evaluador en un momento dado o en este momento de contingencia pudiera diferir del valor de la negociación final, del precio final. Entonces, esas como son como las recomendaciones y lo que quisimos fue hacer como un resumen, un abstract muy concreto sobre ese tema. ¿Tú lo viste, Santiago? Sí, me parecieron dos aspectos muy importantes a resaltar y es sobre todo el tema de la prudencia que como evaluadores debemos de ejercer en este momento. Hay mucha incertidumbre y en ese sentido debemos de actuar, como les dije, bajo ese principio de prudencia y como nos recomienda el Comité pues, de Valoración, de Normas Internacionales de Valoración, de poner todas las fuentes en nuestros dictámenes o en nuestros informes de avalúo. Sí, me parece muy importante. Eh, el, otro, el otro documento está relacionado con las visitas. Entonces, se titula Análisis del requisito de visitas o inspección a los inmuebles en la realización de los avalúos. En este documento lo que quisimos hacer fue un análisis de la norma técnica sectorial y de las normas internacionales de valoración frente al tema de la visita, si es posible más flexibles en esas condiciones de visita a los inmuebles. Sabemos que si bien es posible que tengamos en pocos días o en algunas semanas un aislamiento inteligente y que posiblemente podamos salir a algunas visitas, de todas maneras, tanto ahora como en ese momento pueden haber clientes que no quieran recibir a los evaluadores en sus casas. Y lo entendemos porque hay muchas personas que tienen unas condiciones de salud más delicadas que otras y son más propensos a enfermarse más gravemente. Entonces, este documento lo que intentó fue darle una guía a los evaluadores sobre cómo podrían cambiar esas condiciones desde el momento de la propuesta económica al cliente para que la visita se pudiera hacer virtual asistida, es decir, todo el momento estuvieran conectados tanto el cliente o la persona que fuera a atender la visita del inmueble como el evaluador y que eso se registrara a través de un video. También vemos que Ana, al final del día de ayer, envió igualmente un documento, digamos de alguna manera, recomendando o autorizando este tipo de visitas, también virtuales asistidas, durante el periodo de la contingencia. No sé, Santiago, si tú tuviste la oportunidad de ver esos dos También, como digamos que reiteramos pues, la invitación que nos hace la lonja en estar pues, muy actualizados con todo esto que está pasando. Lo que menciona Diana sobre el primer documento que analizó y que está compartiendo sobre el Comité de Normas Internacionales de Valoración, en donde nos invita a ser muy prudentes y a dejar en nuestros informes todas las notas y las fuentes de información para de donde estamos sacando pues, las conclusiones en este momento. Y lo segundo, el análisis que hace la lonja también y la posibilidad de hacer por ahora y mientras dura la contingencia, inclusive en un reciente boletín que sacó anoche la ANA, también lo menciona de esa manera, en donde provisionalmente, mientras dura la contingencia, tenemos la oportunidad de hacer visitas asistidas virtualmente. Quiere decir esto, que no va a reemplazar en ningún momento la visita física, es decir, en lo posible debemos de hacer visitas físicas, pero como lo menciona Diana, mientras dura la contingencia y mientras algunas personas que de pronto tienen algunos temas de salud un poco más delicados que no nos permitan hacerla, tenemos la posibilidad de hacerlas virtualmente y como lo menciona inclusive el boletín de la ANA, lo menciona el paso a paso, cuáles son esas recomendaciones que hace para que finalmente cumplamos el requisito que por ahora se abre de manera provisional. Entonces tenemos aspectos muy importantes de la forma de actuar en esta forma mientras dura la contingencia, que va a ser de alguna manera, nos da la oportunidad de empezar a reactivar nuestro oficio y nuestra labor. Así es, Santiago. Entonces, los invitamos, si no han tenido oportunidad de leer esos documentos, tanto el de Ana como los de la lonja, a que los lean y recibimos todas sus observaciones y preguntas. Bueno, Santi, yo creo que entramos en materia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Repito, tu tema se llama aplicación de aprovechamientos normativos. Es un tema que sabemos en que has estudiado mucho, has trabajado muchísimo y eres muy bueno en ese tema. Entonces, te agradecemos tu participación el día de hoy en el Comité de Avalúos.
¿Cómo lo vamos a Muchas hacer? gracias. Santiago va a estar exponiendo y a través del módulo de preguntas y respuestas que tienen ustedes abajo de su pantalla, allí hacen las preguntas. Yo en el momento en que vea que su pregunta está relacionada con lo que justamente está diciendo Santiago o que tenemos un espacio para hacer la pregunta, yo se la repetiría a Santiago y él la contestará en vivo o bien la podremos contestar mediante el chat. Entonces voy a estar muy pendiente a través del módulo de preguntas y respuestas. Gracias, Santiago. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Como dijo Diana, mi nombre es Santiago Palacio. Soy el gerente de una compañía que se llama Palacio Giraldo y Asociados. Somos una compañía que se dedica al corretaje inmobiliario, a la valoración de todo tipo de inmuebles y en general a la consultoría. Hoy hablaremos entonces, como lo mencionamos, sobre el tema de los aprovechamientos normativos. Digamos que de manera general los aprovechamientos normativos nos permiten conocer en un lote que tenga un potencial de desarrollo, que es lo que podemos desarrollar en él. Lo queremos hacer de una forma muy simple, muy didáctica y muy práctica para que finalmente se facilite la comprensión de estos aspectos y de estos conceptos, que en general a veces nos genera alguna resistencia, bien sea por desconocimiento, bien sea porque eso genera, depende de muchísimas variables. Como lo mencionó ahorita entonces Diana, tenemos una charla que durará estimado 45 minutos, 50 minutos. Tendremos un espacio entonces para ir resolviendo todas las dudas y las inquietudes que se van presentando, que la pueden ir manifestando a través del módulo de QA o de preguntas y respuestas, y a través del chat o en vivo podemos dar respuesta en la manera que sea posible. De todas maneras, quiero agradecer entonces a todos por la participación, a la lonja por la apertura de estos importantes espacios y por la invitación. Entonces ya vamos a entrar en materia y empecemos entonces por el principio, que es un aprovechamiento normativo. Entonces, que en realidad, ¿qué es un aprovechamiento normativo? Y digamos que la manera textual como está definido en el Acuerdo 48 del 2014, que es en el acuerdo mediante el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Medellín, lo define de la siguiente manera. Voy a permitir leerlo y ya vamos a hablarlo. Se entiende entonces como el número de metros cuadrados de una edificación autorizadas por una norma urbana que se traduce en norma general en la edificabilidad, ocupación física de los lotes privados y bienes fiscales. Entonces aquí ya podemos empezar a ir sacando las primeras conclusiones. La primera conclusión es que un aprovechamiento normativo es lo que finalmente se traduce en metros cuadrados edificados, bien sea en un lote privado o en un lote público, ¿sí? Aquí hago una claridad y la cual es muy importante. Los aprovechamientos normativos en cada municipio pueden tener definiciones y aplicaciones diferentes. Entonces es muy importante cuando estemos hablando de aprovechamientos saber en qué municipio estamos para que de esa misma manera conozcamos su definición exacta y así poderlo aplicar correctamente. Porque inclusive así sea el mismo concepto, puede estar definido de manera diferente en cada uno de estos municipios. Digamos que de manera general ellos debieron de haber tomado las definiciones tal cual están en la Ley de Desarrollo Territorial, que es la Ley 388 del 97. Sin embargo, en la medida en que fueron adoptándose estos planes de ordenamiento territorial en cada municipio, se hicieron algunas modificaciones en donde da lugar que la aplicación sea de manera diferente. Entonces es una premisa muy importante que hemos de tener en cuenta. Digamos que la mayoría de definiciones de las cuales vamos a hablar hoy están tomadas del Acuerdo 48 del 2014, que es por medio del cual se hicieron y se adoptaron los conceptos y los aprovechamientos para el municipio de Medellín. Pero la salvedad la hago porque cada municipio, inclusive si estemos en la misma área metropolitana, puede tener una aplicación diferente. Entonces ya entendiendo cuál es este primer concepto, que es un aprovechamiento que en conclusión es traducirlos en metros cuadrados edificados en un lote, vamos a continuar. La normatividad entonces, porque es importante dónde vamos a tener la oportunidad de hacer la consulta de los aprovechamientos normativos. Entonces estas consultas ustedes lo pueden hacer en los acuerdos o decretos que adopta cada uno de los municipios para adoptar su plan de ordenamiento territorial. Recordemos que en un municipio es llamado plan de ordenamiento territorial si estamos hablando de un municipio de más de 100.000 habitantes. Podemos también consultarlo en un plan básico de ordenamiento territorial
si ese municipio está entre 30.000 y 100.000 habitantes, o si es un municipio pequeño, inferior a 30.000 habitantes, ya este tipo de acuerdo se llama esquema de ordenamiento territorial. ¿Por qué se hacen en los acuerdos? Así lo decretó la ley 388 del 97, la ley que fue denominada también de desarrollo territorial. En esta ley entonces establece los lineamientos para que cada municipio empiece a adoptar planes de ordenamiento territorial y pueda hacer el desarrollo de su territorio de una manera ordenada. Digamos que ahí se plantean todas las normas de juego para poder desarrollar los municipios. Entonces, importante acá, ya sabemos que estos acuerdos o decretos se denominan de manera diferente de acuerdo al tamaño del municipio que estamos hablando. Entonces, es plan de ordenamiento territorial, lo recuerdo rápidamente, si es un municipio superior a 100.000 habitantes. Es un plan básico de ordenamiento territorial si estamos hablando de un municipio entre 30.000 y 100.000 habitantes, o esquema de ordenamiento territorial si es inferior a 30.000. ¿Por qué es importante entonces conocer estos aprovechamientos? Digamos que si yo soy el propietario de un lote de terreno, conocer estos aprovechamientos pues me va a permitir determinar cuál es el real potencial de desarrollo que tiene ese predio. Si por el contrario soy un corredor inmobiliario, digamos, conocer estos aprovechamientos finalmente se convierten en un argumento de venta, de saber cuántos apartamentos puedo hacer, cuántos pisos puedo hacer, o finalmente cuáles son las afectaciones, se me convierten en un argumento de venta. Si yo soy un evaluador, entonces un evaluador, digamos que debe conocer precisamente cuáles son los aprovechamientos en un lote de terreno, porque esto al final se convierte en un insumo para aplicar una de las técnicas evaluatorias que tenemos, que se llama la técnica residual, que se trata entonces de tener ese potencial de desarrollo en el lote, de tener unas ventas, descontar unos gastos, incluyendo una utilidad, y finalmente lo que quede pues como para el lote de terrenos es la técnica residual. Y si yo soy un comprador, pues realmente conocer qué es lo que estoy comprando, porque al final de todos estos aspectos depende el valor del inmueble, ¿cierto? El valor del inmueble está en función de lo que se puede hacer en él, siempre y cuando obviamente estemos hablando de un lote de terreno, de un predio que tenga un potencial de desarrollo. Entonces, de manera introductoria, queríamos como primero conocer qué es un aprovechamiento, dónde puedo conocer un aprovechamiento y finalmente por qué es importante determinar los aprovechamientos de un lote. Ya vamos entonces a entrar en materia y vamos a conocer algunos aspectos y algunos conceptos básicos con los cuales entonces están determinados los aprovechamientos de un predio. Primer concepto, área bruta. Entonces el área bruta está definida de la siguiente manera, y dice que es el área total del lote objeto de una actuación urbanística o área de polígono en caso de desarrollo mediante un plan parcial. Entonces digamos que el área bruta es el área total de un lote. Como estamos hablando de unas áreas donde finalmente van a recaer unos aprovechamientos, entre más oficial sea la información que yo tenga de esa área, es mucho mejor. ¿A qué me refiero? Digamos que si esa información está contenida en una escritura pública, es mucho mejor. Si esa información corresponde a lo que están las bases catastrales del municipio, es mucho mejor. Finalmente, es una información que yo también puedo levantar en sitio y es muy bueno corroborarla porque lastimosamente podemos presentar diferencias de estas áreas en los diferentes documentos que hemos mencionado. Puede aparecer un área diferente en una escritura pública, un área diferente en la base catastral del municipio y otra cosa también cuando yo ya la mida en sitio. Entonces, si la voy a medir en sitio, puedo hacerlo mediante un levantamiento de planos o depende pues de la forma del lote, pues ya sería un cálculo de área que yo puedo establecer. Entonces, lo más importante del área bruta es conocer cuál es la fuente de información, en donde esa fuente de información sea lo más oficial posible y que a la vez corresponda con la realidad. Entonces, el área bruta es, como lo mencionamos, es el área total del lote de terreno. El área neta. El área neta, entonces, digamos que cada municipio lo puede definir de manera diferente, como lo mencionamos anteriormente. Estoy adoptando entonces la definición que, como les digo, está contenida en el POT de Medellín. Entonces, el área neta es la que corresponde al área resultante de descontar al área bruta, que ya vimos que el área bruta es el área total de un lote de terreno, las afectaciones en cuanto a vías. Entonces, digamos que un lote de terreno puede tener una afectación en cuanto a vías. ¿Qué es una afectación en cuanto a vías? Digamos que ya yo para desarrollar ese lote de terreno
debo dejar una faja del mismo para que por ahí en el futuro se construya una vía, o si el municipio me lo exige como obligación, yo construirlas. También debo descontar las áreas de servidumbres y zonas de reserva. Las zonas de reserva pueden ser las que se refieran a retiros o quebradas, es decir, a todas las fuentes hídricas. Es importante la nota aclaratoria, es importante validar la definición que se tiene de área neta en cada municipio, porque aunque estemos hablando del mismo concepto, cada municipio la puede adoptar de una manera diferente. Y es muy importante, y es más importante aún, determinar los aprovechamientos sobre cada una de estas áreas, porque no va a ser lo mismo, y eso lo vamos a ver de una manera práctica más adelante, los aprovechamientos normativos que pueden resultar de aplicarlos sobre el área bruta o de aplicarlos sobre el área neta. Y es importante, como les digo, tener en cuenta cómo está definido en cada municipio. De esta manera podemos clarificarlo en este ejemplo. Tengamos en cuenta dos municipios, Medellín y Río Negro. Para Medellín, por ejemplo, en un polígono de consolidación, cuando hablamos de estos polígonos, cuando nos referimos a consolidación, renovación urbana, mejoramiento integral, desarrollo, es como está contenido en los municipios los tratamientos urbanísticos. Entonces, en Medellín, por ejemplo, en un polígono de consolidación, el área neta va a ser igual al área bruta. Y en otros polígonos, como puede ser el de renovación urbana o el de mejoramiento integral, adoptamos entonces la definición que acabamos de dar, en donde va a ser el área resultante descontar al área brutas, vías, espacios públicos, equipamientos, y también se van a descontar las áreas de manejo especial. Entonces, no va a ser lo mismo, y como les digo, más adelante lo vamos a tener la oportunidad de ver en un ejemplo claro, la incidencia que tiene aplicar aprovechamiento sobre área neta o sobre área bruta. Por ejemplo, en Río Negro le ponen un apellido adicional. Entonces, en Río Negro el área neta es igual al área neta urbanizable, y para ellos entonces es el área resultante de descontar al área bruta áreas para la localización de la infraestructura para el sistema vial y de transportes, redes primarias de servicios públicos. Es decir, si en una zona en un lote de terreno, por ejemplo en Río Negro, nos va a pasar una línea de alta tensión, y eso está claramente definido como una área para la infraestructura de estas redes primarias de servicios públicos. Es un área que inclusive yo le debo descontar al área bruta para aplicar entonces algunos aprovechamientos sobre el área neta. También le debo descontar inclusive las áreas de conservación y de protección de recursos naturales. ¿A qué nos referimos con este tipo de áreas? Y eso también debe estar claramente definido en los acuerdos y en el plan de ordenamiento territorial. Digamos que hay unas zonas donde yo debo conservar estrictamente o para una fuente hídrica, ¿cierto? Un retiro, una quebrada, un nacimiento, un bosque. Son áreas que deben de estar claramente definidas como de conservación y de protección, y esas áreas no entran a ser parte, por ejemplo, en Río Negro, para la aplicación de estos aprovechamientos. Entonces, esa es la razón de por qué hay que tener una clara definición en cada uno de los municipios y de los conceptos para poder aplicar cada uno de los aprovechamientos. Otro concepto, entonces viene el área útil. Entonces el área útil es el área resultante, entonces. Vengo del área bruta, le descuento unas afectaciones, y el área útil va a ser entonces la que al área bruta, descontando estas afectaciones, también le voy a descontar las sesiones obligatorias, por ejemplo, que me exige el municipio para espacio público y para equipamientos propios del proceso de urbanización, como lo vemos en la gráfica. Entonces, tenemos un lote de terreno en donde al final también va a ser afectado por un retiro de una quebrada y unas sesiones públicas, y finalmente lo que me queda de descontar al área bruta, esas afectaciones, es decir, ya me queda el área neta, al final ya descuento las sesiones, me queda un área útil. Entonces, al final podemos utilizar siempre fuentes confiables para que al final tengamos una aplicación correcta de estos aprovechamientos. Si van teniendo alguna duda o alguna claridad que quieran hacerla, podemos ir manifestando a través del chat. Otro concepto entonces que tenemos, densidad habitacional. Esta densidad habitacional entonces se refiere a la cantidad de unidades de vivienda por hectárea, y se define para un territorio y se fija de manera diferencial para cada polígono. Por ejemplo, en Medellín no es la misma densidad que se aplica en un polígono, como mencionábamos antes, como de consolidación, de mejoramiento integral, que por ejemplo en uno de desarrollo. Por ejemplo, en uno de desarrollo se va a hacer sobre el área bruta, y por ejemplo en los otros se va a hacer sobre las áreas netas. Y la incidencia es muy importante
porque va a significar una fuerte reducción si tenemos, por ejemplo, algún tipo de afectación. Ya lo vamos a clarificar de una manera más adelante. Entonces, la densidad es la cantidad de viviendas que me permite el municipio hacer por hectárea. Y ya depende entonces del lote de terreno y se hace de manera proporcional. Ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Sigue entonces otro de las aplicaciones y es el índice de construcción. El índice de construcción es entonces el número máximo de veces que una superficie de un lote de terreno puede convertirse en área construida. Estas definiciones se pueden expresar en cociente, en donde es el que va a dar como resultado de dividir el área permitida de la construcción sobre el área del lote. Realmente, por ejemplo, en la mayoría de los municipios siempre nos van a dar ese cociente. 1 una vez, 1.5 veces, 2.2 veces, 3 veces, etc. Ya no, de una vez nos dan el cociente, pero resulta de dividir el área construida sobre el área del lote. Es muy importante también conocer cada municipio, para cada municipio, que es el índice de construcción. Me explico. Hay municipios donde el resultante del índice de construcción se encuentran todas las áreas construidas, incluyendo las áreas vendibles y las zonas comunes. Para otros municipios, el resultante de la aplicación de este índice va a ser el área vendible, a la cual debo adicionar las zonas de circulaciones. Y en ambos aspectos, digamos que tiene una incidencia fuerte sobre la aplicación del aprovechamiento, sobre el desarrollo urbanístico y por ende sobre el valor del lote de terreno. Otro aspecto importante, el índice de ocupación. El índice de ocupación, entonces, también es otro indicador que nos dice qué porción del suelo puede ser ocupada por la edificación en el primer piso. Como lo estamos viendo en la gráfica en este momento, es la zona que se resalta entonces en rojo. Es la huella del edificio, es el área ocupada por edificación bajo cubierta en primer piso. Este índice, la aplicación de este índice de ocupación también es diferente en cada uno de los municipios, ¿sí? Porque el índice de ocupación puede ser aplicado sobre el área bruta o sobre el área neta. Ya lo vamos a ver más adelante entonces con los ejemplos que tenemos preparados. Otro aprovechamiento, la altura permitida. La altura permitida entonces es la distancia vertical que tenemos desde el piso hasta la rasante entonces de la edificación. Este aprovechamiento entonces hay municipios que lo pueden determinar de manera diferente. O es la distancia medida en metros lineales o puede ser una altura en piso, ¿cierto? Puede ser de 3, de 4, de 5, de 6 pisos. Digamos que cada uno lo puede determinar de una manera diferencial. Por ejemplo, en Río Negro se menciona la altura en metros lineales. Entonces, cuando estamos cerca del aeropuerto, por ejemplo, se puede hacer máximo hasta 15 metros. Eso nos da una equivalencia de 5 pisos máximo, por ejemplo. En Medellín, esa aplicación ya se define, por ejemplo, en altura. Entonces, aquí nos dicen 4 o 5 pisos. Y no siempre está. Quiere decir que si no aplica, realmente no tenemos restricción de altura. Hay zonas donde no tenemos restricción de altura. Tenemos otro concepto que es el área construida total. Entonces, el área construida total es la suma de todas las áreas cubiertas de una edificación con cualquier tipo de material, excluyendo entonces las proyecciones de voladizos y aleros o tapasoles. Sobre el primer piso, los mezanines y mansardas se contabilizarán como área construida. Entonces, dentro del área construida, los municipios lo pueden definir que están contabilizando. Entonces, algunos mezanines los cuentan, en otros municipios no. En otros municipios pueden inclusive contar como dentro del área construida los balcones, pueden contar los voladizos, pueden inclusive contar o no, por ejemplo, los parqueaderos, sobre todo si están a nivel o si están de manera superior. Bueno, aquí hay una pregunta. Juan Carlos nos dice, si el índice de ocupación varía en Medellín, si la construcción es en plataforma o es en torre. Claro que sí. Más adelante ya lo vamos a ver con el ejemplo y lo que dice Juan Carlos es cierto. En Medellín tenemos un índice de ocupación definida para la plataforma. La plataforma
Aquí bueno, aquí en este edificio lo podemos ver. La plataforma es entonces estos 5 primeros pisos que se pueden dar en esta gráfica. Entonces yo puedo tener una ocupación diferencial del área ocupada en plataforma, que normalmente es mayor, ¿cierto? Puede ser el 80, el 60%, y un índice de ocupación en torre, que ya sería la torre que estamos viendo en este momento, ya que puede ser entonces menor a la de plataforma. En Medellín se considera plataforma hasta los 5 primeros niveles de la edificación, que están desde el acceso natural del terreno. Desde el acceso natural del terreno son 5 pisos. A partir de ahí ya sería lo que se considera como torre. Entonces hay una mayor ocupación de la plataforma y hay una menor ocupación de la torre. Los diseños arquitectónicos de los edificios que vamos a ver o que estamos viendo a partir de la adopción de este plan parcial tienen una figura semejante a la que estamos viendo en pantalla en este momento, y es porque así está definido en el plan de ordenamiento territorial. Espero que haya sido clara la respuesta, Juan. Entonces vamos a continuar con la diferencia. ¿Qué se incluye entonces en el área construida y en el área total construida? Entonces el área total construida se divide en dos: en un área construida privada y en un área construida común. ¿Qué es el área construida privada? Entonces el área construida privada es el área que realmente aprovecha el usuario, es decir, el área construida descontando fachadas, muros comunes, buitrones, vacíos y columnas. Esa área construida privada normalmente es la que conocemos como el área vendible, ¿sí? Y debe estar claramente diferenciada al área total construida y también cuál es el área común. ¿En dónde lo podemos verificar? Lo podemos claramente identificar en los reglamentos de propiedad horizontal, porque cuando hablamos de estas diferencias estamos hablando de propiedades horizontales, de inmuebles que están en propiedades horizontales. Entonces, ¿qué es el área construida común? Es la que incluye entonces las zonas de circulación, ascensores, escaleras, buitrones, muros divisorios entre apartamentos, muros divisorios o muros que dan hacia la fachada y la separación de circulaciones. Inclusive en un proyecto urbanístico nuevo, ellos nos deben de indicar también cuál es el área vendible y cuál es el área privada y el área total construida. Y depende del tipo de proyecto, esa área puede ser mayor o menor. Me explico. Imagínense ustedes un proyecto de vivienda de interés social. La relación que existe de las áreas comunes con respecto al área total construida va a ser menor que la relación que existe en un proyecto de estrato alto o de estrato 6. Esa relación de áreas comunes con respecto al área total va a ser mayor de manera general, pero como les digo, cada caso es particular. Perfectamente puede encontrar una relación del área de circulaciones común en un proyecto BIS entre el 12 y el 15%, y en un proyecto de estrato alto puede ser del 18, del 20, del 22%. Sobre todo porque a partir de las nuevas adopciones y las nuevas exigencias de construcción, donde ya, por ejemplo, debo de contar con doble taco de escaleras, debo de cumplir algunos requisitos importantes para el tema de ascensores, de circulación. Ya ese tipo de exigencias me hacen que el área construida común sea mayor. Entonces, en un proyecto BIS va a ser menor que con respecto a un proyecto BIS, no BIS, y depende del estrato y también de la destinación. Si estamos hablando de un producto o de un desarrollo urbanístico diferente de vivienda, un comercio, en un centro comercial, vemos que, por ejemplo, las zonas comunes son muy generosas con respecto a las áreas privadas. En ese sentido, tenemos una relación inclusive mayor. Podemos estar hablando de un 30, un 35, un 40% de lo que representan esas zonas comunes sobre el total construido. Bueno, tenemos otra pregunta. En el área construida privada, la zona de fachada, columnas, etcétera, que en la práctica y por ley 675 son comunes, ¿están incluidas en área construida como común o están aparte? Entonces, digamos que en el reglamento de propiedad horizontal deben de estar claramente diferenciados cómo están constituidas esas áreas, ¿cierto? Entonces, cuando me dice área privada, área construida privada, área bajo cubierta, construida bajo cubierta privada, es un área entonces que están excluyendo ahí de esa manera
los buitrones, las fachadas y las columnas. Y lo que conocen como área construida total, entonces en esa área construida ya están incluyendo lo que está dentro de ese apartamento, lo correspondiente a ese buitrón, a las columnas, a los muros divisorios entre apartamentos, y el muro de fachada ya lo incluyen ahí. Normalmente el área total construida obviamente va a ser mayor que el área privada. Y los evaluadores, a partir de la resolución 620, debemos de asignar valor sobre áreas privadas. Bueno, vamos a continuar acá con otro de los conceptos, y serían los retiros. Por definición, entonces, ¿qué es un retiro? El retiro, entonces, es el desplazamiento de una edificación hacia el interior de un lote en cualquiera de sus lados. Entonces, aquí podemos tener diferentes retiros. Retiros alinderos, digamos que yo debo respetar para hacer una construcción, debo respetar unos retiros a cada uno de los linderos, ¿cierto? O sea, me desplaza la construcción hacia el interior del lote. También hay retiros también que yo debo respetar hacia fuentes hídricas. Entonces, también eso está claramente determinado en un plan de ordenamiento territorial. O también el retiro que debo respetar hacia el eje de una vía. Entonces, digamos que un retiro finalmente es lo que me va a desplazar al interior de un lote, la construcción. Otro concepto importante, patios y vacíos. Los patios y vacíos, entonces, son estos espacios libres que me van a garantizar finalmente que exista una buena ventilación, una buena iluminación al interior de un inmueble. Entonces, estamos hablando de un primer piso, ahí lo conocemos como el patio, pero si estamos hablando de pisos superiores, ya ese es el vacío que queda entonces y nos permite que ese apartamento, esa construcción, tenga una buena ventilación y una buena iluminación. Aspectos importantes dentro de una valoración, por ejemplo, o cuando vaya a comprar un inmueble, el tema de la iluminación y la ventilación. Otro aspecto que define como aprovechamiento o concepto las normas urbanísticas, los sótanos. Entonces, estos sótanos se define como sótanos, nivel o niveles de la edificación que quedan debajo del terreno natural con acceso a las diferentes edificaciones colindantes. Entonces, de esto lo conocido que está por debajo del acceso natural al terreno. Todo eso ya hace parte entonces de los sótanos. Como les mencioné, en algunos municipios, por ejemplo, toda la construcción que esté en sótanos no contabiliza para el índice de construcción. Es otro aspecto importante a tener en cuenta. Los estacionamientos. Entonces, en Medellín se definen un número mínimo de estacionamientos por estrato y por tipología. Entonces tenemos unos estacionamientos definidos para el uso residencial y según el estrato, entonces hay una exigencia tanto de vehículos privados, es decir, los que yo puedo vender, y los que son requeridos para visitantes. Por ejemplo, en los estratos del 1 al 3, la exigencia en vehículos privados, de estacionamientos privados, es de 1 a 1. Es decir, por cada unidad de vivienda, yo debo destinar al menos un estacionamiento privado. Es decir, al menos un vehículo debe vender. Lo mismo para motos. Y para vehículos de visitantes, la relación es de 1 a 4 en estos estratos. Es decir, por cada 4 unidades de vivienda, debo de generar un estacionamiento para visitantes, para vehículos, y un estacionamiento para motos por cada 4 viviendas. En los estratos del 4 al 5, ya tenemos una relación en el estrato 4 de 1.25 y el estratos 5 y 6 de 1.5. Es decir, por cada unidad de vivienda debo de manejar 1.5 parqueaderos. Normalmente se están construyendo como dobles lineales. La exigencia, digamos que es el mínimo que deben de tener en Medellín como estacionamiento. Sin embargo, como desarrollador y el mercado me puede exigir hacer más parqueaderos. Sin embargo, en ese aspecto ya inclusive me puede empezar a contabilizar como área, como índice de construcción. Entonces, empiezo yo a sacrificar, es una decisión que toma un desarrollador o un promotor inmobiliario, empezar a sacrificar índice de construcción por tener más parqueaderos, y en la práctica eso se da porque las exigencias del mercado, por ejemplo, en estratos altos es de tener más parqueaderos de lo que la norma nos está diciendo. Para el uso diferente de vivienda, entonces también hay una exigencia
que nos plantea la norma. Entonces, en general, para un vehículo se debe destinar por cada 100 metros construidos un vehículo, un parqueadero privado de vehículo. De visitantes, la relación es de 1 cada 100 en estratos hasta el 1 al 3, y a partir de ahí, digamos que ya sería un vehículo por cada 50 metros construidos. Y de motos también tenemos las exigencias que están planteadas. Por ejemplo, para estratos altos sería un parqueadero o un estacionamiento de motos por cada 100 metros construidos. Tenemos una pregunta, Santiago. Dice que si el semisótano cuenta en el índice de construcción. Depende del municipio. Sin embargo, de manera general, todas las, así sean sótanos o semisótanos, los semisótanos son los que inclusive están definidos de entre 1.5 metros, ¿cierto? Hacia 1.5 metros hacia arriba, 1.5 metros hacia abajo. Pero si está, por ejemplo, estamos en Medellín y estamos ubicados debajo del acceso natural del terreno, no contabilizan para el índice. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Al hacer mercado, cuando no brindan el área privada, ¿cómo puedo calcularla? Digamos que frente al área privada, digamos que hay algunos que manejan algunas tablas, ¿cierto? Sin embargo, normalmente cuando hacemos esas comparaciones de áreas privadas, lo importante es que si, por ejemplo, estoy valorando un inmueble que tiene condiciones similares a las que estoy comparando, digamos que esa información sí es conocida y esa relación yo la tengo con el inmueble objeto, por ejemplo, de avalúo. Pero si la voy a comparar entonces con respecto a, al tomar un comparable, digamos que se puede asumir que pueden tener una condición similar. Entonces, en ese sentido, yo ya puedo establecer esa diferencia. Bueno, continuamos entonces. Eso es con respecto a los estacionamientos. Bueno, en Medellín, por ejemplo, tenemos algo que se conoce como intensidad de usos. Esta intensidad de usos son las que nos permiten manejar ciertas mixturas o hacer ciertas combinaciones y en las diferentes destinaciones. Me explico. Si estoy, por ejemplo, en un área, bueno, primero la defino y ya vamos a ver los ejemplos. Entonces, la asignación de intensidad de uso se diferencia para tratamientos de los diferentes tratamientos que se tienen en Medellín. Por ejemplo, el de renovación, consolidación, conservación, desarrollo y mejoramiento integral. Y de todas maneras se deberán cruzar estas exigencias con el índice de construcción o alturas máximas que sean definidas para cada polígono y con los índices de ocupación y retiro. Entonces, ¿qué es la intensidad de usos? Entonces, yo tengo en Medellín un área de baja mixtura, de media y de alta mixtura. Para Medellín, un área de baja mixtura significa que todo el índice de construcción puede ser destinado solamente a vivienda. Y a partir de media y alta mixtura ya hay unos porcentajes que yo puedo empezar a manejar. E inclusive la misma norma nos los maneja con un mínimo y un máximo. Me explico. Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de un polígono de media mixtura y la norma me dijera que yo puedo hacer, por ejemplo, 70% en vivienda y 30% en diferente de vivienda, el resultante del índice de construcción es el que yo puedo entonces mezclar con esas proporciones que me define claramente el polígono o el lote donde yo estoy haciendo. Pero de manera general, la intensidad se refiere a las mezclas que se pueden hacer en los diferentes polígonos. Y para Medellín están establecidas 3 intensidades diferentes: baja, media y de alta mixtura. Bueno, ya vamos a pasar un poco a los ejemplos prácticos. Cada municipio, como les digo, define a través de sus acuerdos o sus decretos cada uno de los aprovechamientos. Y hay algunos municipios que ya lo tienen de manera, en sus páginas web, ya tienen algunos links donde se pueden consultar estos aprovechamientos. En Medellín se puede utilizar, por ejemplo, este link que estoy colocando en pantallas para hacer la consulta normativa. Aquí hay varias claridades. Como hemos visto, los aprovechamientos normativos dependen de muchas variables. Entonces, cuando ustedes quieran conocerlo de manera general, podemos consultarlo a través de la página. Inclusive la página también nos hace una advertencia. La página nos dice que la información suministrada es orientativa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una información no oficial, realmente el documento oficial con el cual yo ya puedo hacer evidente y hacer los aprovechamientos normativos es una licencia
de urbanismo y una licencia de construcción expedida por un departamento de planeación o una curaduría en su defecto. Sin embargo, hay una información general que es pública y todo el mundo puede acceder a ella, donde yo puedo conocer cuáles son los aprovechamientos de manera general de un lote de terreno. Sin embargo, cuando tengan un caso, es importante que se acompañen de personas expertas o, en caso tal, ir a planeación o a las curadurías, que son las que los municipios han delegado como a quienes generar estas licencias de construcción. Entonces, es una importante advertencia que debemos de tener en cuenta. En Medellín, entonces, cuando yo ingreso a este link, no lo vamos a hacer porque para evitar entorpecer la charla, pero es un ejercicio que ustedes pueden hacer en sus casas. Aquí está el paso a paso. Ingresamos a este link y nos aparece diferentes formas de hacer la consulta. Primero, Santi, una sí, dirección. qué pena Adelante. interrumpirte. Nos pregunta Marisa Echeverry si a nivel evaluatorio podemos tomar esa información como cierta. Si tenemos la certeza de que esos son los aprovechamientos, pero que también hay algunas afectaciones sobre un lote de terreno y la correcta interpretación de cada uno de estos aspectos, yo diría que sí. Si tenemos dudas, es mejor, como les digo, acompañar a una persona experta o aclarar todas las dudas que tenemos frente a este tema normativo en una curaduría o en planeación. ¿Por qué razón? Porque la interpretación correcta de los aprovechamientos y de la aplicación de los mismos y los mismos de las afectaciones van a incidir directamente en el valor. Sí, Entonces, si tú estás Santi, seguro, sí se puede hacer. recordemos que el decreto nos dice y la ley nos dice que debemos remitirnos siempre al texto del POT. Entonces, si vemos una información en esos mapas y vamos a confrontarla de pronto con el texto del POT y hay algo que no nos coincide, sí es bueno, como tú dices, acompañar de una persona experta para tener esa seguridad. De acuerdo. Así es. Bueno, entonces, la consulta en Medellín, por ejemplo, ¿cómo la podemos hacer? Por dirección. Yo puedo conocer la dirección y ponerla ahí y ya me va a localizar directamente en el predio. El número de la matrícula inmobiliaria, entonces también lo podemos hacer. El CBML, ¿qué significa CBML? Es un código que tiene catastralmente y un código que con catastro nos ubica los predios o nos identifica los predios. Ese código se refiere a un código que le asigna a la comuna, al barrio, a la manzana y al lote. Entonces, con ese código podemos ubicar el predio. O finalmente, puedo hacer una localización geográfica de manera manual. Entonces, yo ya le doy la indicación de búsqueda en el mapa, él me va a decir que lo ubique y yo le muevo el cursor y lo localizo exactamente en el predio que yo quiero conocer ese aprovechamiento. De manera general, entonces, yo puedo generar un reporte, que es algo más o menos como lo que ya vamos a ver a continuación, y conocer cuáles son entonces los aprovechamientos que tenemos en cada caso. Por aquí hay otra pregunta que nos hacen donde dicen que es normal utilizar estos pantallazos como soporte en los ALUs y no los del POT. Es correcto. Pues digamos que estos pantallazos deben obedecer a lo que está claramente descrito en el acuerdo, lo que hace referencia al texto. Pero digamos que de manera general, ese pantallazo del reporte que saca el sistema correspondería a lo que está en este momento, lo que hace referencia al texto del acuerdo. Sin embargo, es muy bueno colocar siempre la fuente. Entonces, puedo poner el pantallazo y puedo citar la fuente de este link, por ejemplo, que es donde yo la estoy adoptando. Recordemos que siempre debemos de manejar las fuentes. Bueno, aquí ya continuamos como con un ejemplo de reporte o extracto de reporte. Entonces, yo puedo conocer en un reporte, hay una parte donde nos dice aprovechamientos urbanos. Entonces, aprovechamiento urbano me va a decir cuál es el tratamiento. Entonces, en este caso, a manera de ejemplo, este predio se ubica en un tratamiento en el polígono Z4. Z4 es la zona que Medellín tiene determinada, en este caso zona 4. El tratamiento urbanístico, en este caso, es un polígono que tiene un tratamiento urbanístico de consolidación nivel 1. Hay diferentes niveles, está del 1 al 5. Tenemos también densidad de habitación máxima. Entonces tenemos, en este caso, 330 viviendas por hectárea. Tenemos una densidad habitacional máxima total por venta de derechos. Ya vamos a ver lo que son las ventas de derechos. En este caso es de 390 viviendas por hectárea. Y tenemos también el índice de construcción máximo, que en este caso es de 2.8, y un índice de construcción máximo con venta de derechos de 3.8.
3.6. Y finalmente la altura, que para este caso no aplica. Este es un ejemplo de reporte. Entonces ya vamos a ver cómo es el área bruta. Listo. Entonces aquí vemos el área bruta. El área bruta, a manera de ejemplo, lo vamos a calcular, pero como les dije antes, el área bruta estamos refiriendo entonces a un documento oficial, escritura pública, base catastral, un plano, y corroborar que todos sean similares y que correspondan con la realidad. Para este caso, que estamos hablando de un lote que tiene una forma irregular semejante a la de un trapecio, entonces voy a aplicar la fórmula de calcular el área de un trapecio, que es la base mayor, base menor por altura sobre 2. En este caso, entonces, si estamos hablando del lote que tenemos en pantalla, estaríamos hablando de un lote de 1000 metros cuadrados. En ese sentido, entonces, el primer concepto sería el área bruta, que para el ejemplo sería un lote de 1000 metros cuadrados. Vamos a ver entonces cómo calculamos la densidad habitacional para este caso puntual. Si tenemos un área de lote de 1000 metros cuadrados, entonces la premisa, una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. De la densidad habitacional va a ser aplicar esta fórmula que les estoy mostrando. La densidad dada por norma, en este caso 330 viviendas por hectárea, por el área del lote, y lo dividimos por una hectárea o la equivalencia en hectáreas, que en este caso es de 10.000 metros. Entonces, densidad habitacional en este caso es de 330 viviendas por hectárea por 1000 metros cuadrados y lo dividimos por 10.000 metros cuadrados. Cuando ya tenemos entonces el resultado es de 33 viviendas. De esta manera quedaría entonces calculada la densidad habitacional. Importantísima esta nota, ¿listo? Pero no para todos los municipios funciona igual. Es donde está la importancia de conocer cómo está definido o las posibilidades que me permite cada municipio. En Medellín, por ejemplo, en los casos en los cuales al calcular la densidad, la cifra resultante sea un número de viviendas que tenga un decimal, esta se podrá aproximar al número entero inmediatamente superior. Supongamos que para este caso hubiéramos tenido no 1000 metros cuadrados, sino 1010 metros cuadrados. Y al aplicar yo la fórmula me dé 33.08 viviendas, tranquilamente, como me dice la nota, yo eso lo puedo aproximar a 34 viviendas. ¿Sí? Hay otros municipios donde la aproximación es al número entero inmediatamente inferior. Así esté yo muy cerquita del número entero superior. Por ejemplo, si yo al calcular la densidad habitacional me dé 33.98 viviendas, eso se parece más a 34, pero la norma me dice que yo la voy a aproximar al número entero inmediatamente inferior. Entonces ahí vamos a dejar de hacer una vivienda para que finalmente sean 33 viviendas. De esta manera es que se debe tener la claridad y ahí está la importancia de la incidencia que se tiene de tener los conceptos claros para cada municipio. Por ejemplo, en este caso me permitiría en Medellín adoptar el límite superior, pero en otros municipios debo adoptar para el límite inferior, depende de cómo esté definido. Bueno, en el ejemplo que nos dicen que el 13, ¿qué significa? Digamos que ya sería digamos que esta información nos localiza de manera geográfica los predios. Entonces, el predio nos está delimitando, es un polígono que digamos que simplemente obedece un código. Está el Z4, CN1, 3 en este caso, pero dentro de esa misma zona 4, con ese mismo tratamiento urbanístico, por ejemplo, de consolidación nivel 1, yo puedo tener diferentes polígonos. Entonces, en este caso es el 13, pero puede existir el 10, el 11 o el 5. Es simplemente un código que nos referencia el polígono que estamos trabajando. Bueno, espero que esta explicación haya sido clara en el tema de la densidad. Aquí tenemos otra Hay una pregunta adicional de Jorge Maldonado. Dice, ¿cómo se interpreta el número 1 a 5 en el CN? Digamos que ya ahí tenemos que remitirnos al texto del acuerdo. Ahí está definido qué significa
el nivel 1 de consolidación, el nivel 2 y así sucesivamente. En el caso de Medellín, pero no necesariamente aplica para otros municipios. Entonces ahí la invitación es, ya si queremos conocer el detalle de qué significa cada uno de los niveles para el polígono de consolidación, de pronto de remitirnos al texto del acuerdo para que identifiquemos claramente como el alcance. Bueno, ahí aquí teníamos otra pregunta. Listo. Las normativas de los municipios son diferentes y muchas veces se cruzan entre POT, PBOT y EOT con respecto al PONCA, Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca. ¿Cuál sería la norma que se debe tomar primero en cuenta? Bueno, digamos que en ese sentido hay diferentes entidades que pueden ejercer o pueden incidir sobre los aprovechamientos en un territorio. Tenemos el caso de los PONCAS, que es un tema ambiental, que en este caso debe de coincidir con los PONCAS son generados, esos planes de manejo y ordenamiento de cuencas son dados de manera general, y por ejemplo la cuenca del río Medellín va a pasar por diferentes municipios, para Itagüí, para Medellín, para Sabaneta, para Envigado, etcétera, todos donde tengan incidencia. Pero ese PONCA lo va a definir de manera general para todos los municipios. Y cada municipio lo debe adoptar de la misma manera en cada uno de sus planes de ordenamiento territorial. En ese sentido no debería existir, entonces, prevalece el PONCA como norma general para el manejo de esa cuenca en específico y cada municipio debe adoptar dentro de sus planes de ordenamiento territorial los lineamientos dados en el PONCA donde está, porque estamos hablando de la misma cuenca, por ejemplo. Bueno, vamos a continuar entonces con la aplicación. Entonces, de esta manera calculamos la densidad. El área neta. Entonces, como habíamos definido, el área neta en el caso de Medellín, digamos que vamos a descontar la incidencia que tiene a los retiros de ríos y quebradas. Si, por ejemplo, este lote de terreno tuviera destinada una vía, aquí lo vemos demarcado con el color amarillo, y si en la parte posterior del lote tuviéramos un retiro que respetáramos, por ejemplo, de 20 metros a una quebrada, el área neta sería la resultante de descontar esta área que corresponde al retiro o a la afectación de la vía y al área que se refiere a un retiro en una quebrada. El área neta sería la resultante, que sería en este caso demarcada con el color rojo. Ahorita vamos a hacer ya el ejemplo en donde supongamos que estas afectaciones sumen 400 metros, al final el área neta sería entonces al área bruta, que serían 1000 metros cuadrados, le descontamos las afectaciones, nos queda un área neta, por ejemplo, de 600 metros. Índice de construcción. Entonces tenemos un índice de construcción de 2.8. Recordemos que el índice de construcción es el cociente que resulta de dividir el área construida sobre el área del lote. Pero de manera general, los acuerdos o la norma nos da de una vez ya el cociente. En este caso es de 2.8. Entonces, para calcular el área construida, en este caso, es el área construida 1000 metros por 2.8. En este caso tenemos un área construida de 2800 metros cuadrados. Entonces ya hemos visto el área bruta, ya hemos visto el área neta, ya hemos visto el cálculo de la densidad. Vamos a ver el índice de ocupación. Finalmente, todos estos argumentos lo que ya nos va a llevar es a empezar a dibujar o empezar a hacer ese otro análisis que es importante que debemos de hacer, que es el análisis de cabida. Realmente todos estos aprovechamientos me caben en el lote que estamos estudiando, porque es posible que no, y ahí es donde caemos en un error muy importante. Resulta que yo soy un corredor inmobiliario, entonces voy a vender, vale 1.000.000 de pesos metro cuadrado. ¿Usted por qué considera que vale 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos metro cuadrado? Ah, no, porque es que el vecino construyó un edificio de 5 pisos, entonces aquí también se pueden hacer hasta 5 pisos. Ah, bueno, muy bien, pero resulta que yo voy a ese lote de terreno y finalmente me está pasando por encima una línea de alta altura. Entonces es posible que estemos en la misma norma, que seamos predios colindantes y que mi vecino, por no tener esa afectación, se haya podido finalmente
construir esos 5 pisos, pero resulta que en el lote que vamos a vender, en ese sentido, pesos por metro cuadrado. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El análisis también lo debemos de hacer de cabida. ¿Cómo hacemos los análisis de cabida? Empezamos entonces a calcular cada uno de los aprovechamientos y también vamos a empezarlos a dibujar en el lote que estamos estudiando. Entonces, tenemos para ello el índice de ocupación. Entonces, el índice de ocupación ya sabemos que es, en este caso, el área, el porcentaje que nos indica de cómo, qué área, para el ejemplo, 80% del área neta del lote en plataforma y el 60% del área neta del lote en torre. Entonces, aquí, ¿qué significa eso? Recordemos que el área bruta del lote eran 1000 metros, pero aquí el aprovechamiento está siendo calculado sobre el área neta. Siguiendo el mismo ejemplo, recordemos que las afectaciones eran de 400 metros. Entonces, el área neta nos quedó de 600 metros. Entonces, al área ocupada va a ser el resultante del área neta multiplicarla por el porcentaje o el indicador o sobre el índice de ocupación que me permite. El área ocupada va a ser 600 metros sobre el 80%. Recordemos que la plataforma son esos 5 primeros pisos que vemos en pantalla. Finalmente, el área ocupada en plataforma va a ser 480 metros cuadrados. Y en torre va a ser 360 metros cuadrados. En torre, ¿cómo lo calculamos? Es decir, 60% del área neta, 60 de 600 metros. Entonces, ya tenemos qué área construida voy a tener en el lote. Ya sabemos cuál va a ser la ocupación y ya podemos entonces empezar a aterrizar un poco ya podemos visualizar cómo va a ser ese desarrollo. Y va a ser algo similar a lo que tenemos en pantalla, el edificio. Entonces, tenemos una plataforma hasta los 5 primeros pisos, donde yo voy a ocupar por nivel, hasta el 5.º nivel va a ocupar 480 metros y ya en torre se recoge un poco y ya vamos a subir de 360 metros. Entonces, en este caso no tengo restricción de altura y ya podemos plantear cuántos apartamentos hacer, en este caso 33, que van a tener un área construida total de 2.800. En Medellín esos 2.800 se convierten como área vendible, hay que adicionarle las áreas de circulación que ya lo vimos ahorita y que va a haber en 5 primeros pisos va a ocupar un área de 480 metros y después se recoge a 360 metros. Entonces, de esta manera ya lo tenemos determinado. La intensidad del uso que está dado por lo del tema de las mixturas. En este caso que estamos estudiando, como lo menciona el reporte, dice que la proporción de la actividad residencial es del 100%. Puedo inclusive, si este lote está entre 500 y 2.000 metros, puedo hacer inclusive un área comercial que no me supere 200 metros cuadrados. Es decir, puedo hacer hasta 4 locales y esos locales ubicarlos en el primer piso y que no me superen 200 metros cuadrados. Y el área mínima del local es de 9 y máximo 200. Entonces yo puedo hacer algún tipo de comercio. Ese comercio normalmente ubicado en estos primeros pisos, en este proyecto, que realmente es un proyecto pequeño, ubicamos comercio de conveniencia. ¿Qué es comercio de conveniencia? Es donde va a estar la papelería, la tienda, algún tipo de supermercado, una peluquería. Digamos que son todos esos pequeños comercios que van en función de atender a las nuevas personas que estamos generando, la densidad que está generando en la zona. Entonces, de esta manera, vemos cómo se aplica de manera clara a cada uno de los aprovechamientos. Ejemplo importante, en Medellín también me permite tener un aprovechamiento urbanístico adicional. Estos aprovechamientos urbanísticos adicionales son dados para algunas zonas que son receptoras de esos aprovechamientos adicionales que se van generando. Entonces, finalmente, ¿qué es un aprovechamiento adicional? Es un instrumento que permite otorgar un incremento en edificabilidad en términos de índice de construcción y de densidad. Entonces, como lo vimos en el reporte nos está sacando 2 aprovechamientos adicionales, de pasar de 330 viviendas por hectárea a pasar a 390 viviendas por hectárea, y de pasar de un índice de construcción de 2.8 hasta 3.6 viviendas por hectárea. Hoy nos estamos centrando en el cálculo del aprovechamiento, pero es muy importante tener en cuenta que por ese aprovechamiento adicional yo debo pagarle al municipio, que sería pues, eso es otro tema, pues como para otra charla que lo podemos también implementar. Entonces, la aplicación de este aprovechamiento adicional, ¿cómo es? Entonces, para establecer el cálculo del tope de la destinación de vivienda en los polígonos receptores de derechos,
de construcción y de desarrollo se permitirán sumar los dos valores de las densidades establecidas, es decir, la densidad básica más la densidad adicional que me está otorgando la norma. Y de igual manera se calculará el máximo de metros cuadrados a construir aplicando la suma del índice de construcción, es decir, el índice de construcción básico más el índice de construcción adicional. La edificabilidad adicional adquirida de viviendas adicionales a construir se podrá utilizar en los usos permitidos. Como lo vimos en el polígono que estamos analizando, el uso permitido es 100% vivienda, entonces, o con el máximo que ya habíamos dicho, que en ese primer piso de ubicar un comercio conveniente a máximo hasta 200 metros. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Vamos a verlo dentro de la densidad habitacional. Entonces, en la densidad habitacional tenemos el área del lote, son 1000 metros cuadrados, y tenemos que esos 1000 metros cuadrados, la densidad que está por hectárea, y la hectárea equivale pues a 10.000 metros. Lo calculamos exactamente de la misma manera que lo vimos anteriormente. Entonces, aquí me permite un máximo de 39 viviendas, que son el resultado entonces de sumar una densidad básica de 33 más una adicional de 6 viviendas. Y el índice de construcción, hacemos exactamente el mismo procedimiento que ya habíamos analizado y vamos a pasar de 2.800 metros, ahí hay un pequeño error, lo corrijo, es de 2.800, adicional otro. ¿Qué incidencia entonces tiene la aplicación de los aprovechamientos normativos en aplicarlos al área bruta o al área neta? En el ejemplo lo podemos clarificar. Tenemos entonces, si yo estoy calculando una densidad sobre el área bruta, me daría 33 viviendas. Pero en el caso de un área neta de a 20 viviendas. Y si estamos hablando de, en términos de aprovechamientos adicionales, va a significar pasar de 6 viviendas adicionalmente que podía hacer en el lote a 4 viviendas. En términos generales significa un 40% menos de los aprovechamientos. En el índice de ocupación sucede exactamente lo mismo. Si lo voy a calcular sobre el área bruta, yo pudiera ocupar 800 metros de esos 1000 metros, si estuviéramos hablando de área bruta. Pero como puede establecerse también sobre el área neta, entonces significaría pasar de 800 metros a 480 metros. Estamos hablando de una disminución del 40%. Y del índice de construcción, pasar de 2.800 metros construidos a solo 1.680 si estuviéramos hablando sobre aplicar sobre el área neta. Y de manera adicional significaría de 800 metros cuadrados adicionales a solo 480. Esta es la diferencia de aprovechamientos normativos a cada uno de los conceptos como estén definidos en el plan de ordenamiento territorial de cada municipio. Esa es la real importancia. Y de esa manera podemos entonces ya calcularlo de la manera correcta. Como tener, ya para ir finalizando, pues tenemos otros par de conceptos que me parece importante por lo menos mencionarlos, y es que como un municipio me permite aplicar por ellos. Es decir, el municipio me permite, pero también me va de alguna manera exigir la contraprestación. Esa contraprestación la conocemos como obligaciones o como cesiones y que están claramente definidas en la ley 388 de la siguiente manera. Entonces, ¿una cesión qué es? Una cesión es un espacio público en actuaciones urbanísticas. Las reglamentaciones distritales o municipales determinarán para las diferentes actuaciones urbanísticas las cesiones gratuitas, es decir, gratuita significa que de manera gratuita yo voy entonces a poner esos metros cuadrados destinados como equipamiento colectivo o como una vía o como espacio público en general, se va a poner a nombre del municipio. Entonces, por eso se llama cesión. Yo le estoy cediendo al municipio a título gratuito una parte del lote donde yo voy a hacer la actuación urbanística. Eso como del punto de vista de cesión. Y una afectación, ¿qué significa? Entonces ya una afectación significa o se define de la siguiente manera. Es toda restricción impuesta por una entidad pública que limita o impide la obtención de licencias de urbanismo, bien sea de una parcelación, de construcción o de funcionamiento a causa de una obra pública o por protección ambiental. Ahí se nos queda por fuera otro tipo de afectaciones que se pueden dar por la implementación de servidumbres, en el caso que mencionábamos del tema de una
de una línea de alta tensión que también va a limitar de alguna manera los aprovechamientos que yo pueda hacer en un lote de terreno. Ya con esto entonces finalizamos la charla que teníamos preparada para el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por la participación. Espero que cada uno de estos temas haya quedado muy sencilla y muy simple. Quisimos hacerlo lo más didáctico posible para dar un mejor entendimiento de cada uno de estos conceptos. Ya quedo abierto de pronto a algunas preguntas que tengan en este momento. Gracias, Santi. No, parece que no tenemos preguntas en este momento. Todos son felicitaciones y muchas gracias. Gracias, Santi, por tu compañía, por enseñarnos, como siempre lo haces, de la mejor manera y más técnica. Y los invitamos dentro de 8 días por ahí dicen que queda debiendo la dedicación de las obligaciones urbanísticas. Sí, eso da pie para otra charla, claro que sí, Sí, muchas porque es muy gracias. complejo, es cierto. No, muchísimas gracias, Santi, y los esperamos dentro de 8 días a nuestra cita semanal y nuestro comité de avalúos, que ahora es virtual. Muchas gracias a todos, cuídense y que les pasen un muy buen día. Bueno, lo mismo para todos, muchas gracias por la invitación y ahí les dejo mis datos, cualquier otra duda que se tenga, con todo gusto. Y un extensivo saludo para todos y a cuidarnos bastante mientras pasa esta contingencia. Gracias, Santi. Si me preguntan que si lo vamos a subir el video en nuestro canal de YouTube y las memorias van a estar en la zona de afiliados. Apenas lo tenga nuestro equipo de comunicaciones, yo creo que máximo en un par de días ya lo tienen todas las memorias en la zona de afiliados. Listo, perfecto. Feliz día para todos y muchísimas gracias. Gracias, hasta luego a todos. Hasta luego.